Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra webinar del día de hoy. Mi nombre es Sofía López, soy supervisora del área de mesa de ayuda. El tema de hoy va a ser el módulo de cuentas por cobrar, específicamente lo que es conjunto de clientes. Vamos a estar viendo la creación de los conjuntos, edición y consulta de datos y algunas recomendaciones para la práctica correcta del módulo. Dicho esto, le voy a pasar la palabra a Abril para que comience con la webinar. Buenos días a todos. Como bien dijo Sofi, hoy vamos a estar hablando sobre conjunto de clientes que se encuentra dentro del módulo de cuentas por cobrar. El objetivo de este espacio es compartir con ustedes cómo funciona este módulo dentro de cuentas por cobrar y cómo puede ayudarlos en la gestión diaria de cobranzas y el análisis de cartera. ¿Qué vamos a ver hoy? Dentro del glosario vamos a encontrar primero qué es el conjunto de clientes, vamos a dar una breve introducción y los objetivos del módulo. Luego veremos un flujo básico de uso donde hablaremos sobre cómo crear un conjunto, asociar clientes y definir lugar de pago. En el tercer punto vamos a ver puntos claves a tener en cuenta, entre ellas restricciones, buenas prácticas y errores comunes. Y por último vamos a ver un poco las preguntas frecuentes que suelen llegar a mesa de ayuda sobre este módulo y al final el espacio para consultas. Iniciando entonces un poco con lo que es el conjunto de clientes. ¿Qué es un conjunto de clientes? Desde nuestro lado fue diseñado para facilitar el trabajo de quienes gestionan cobranzas o administran cuentas relacionadas y en concreto nos va a permitir agrupar varios clientes bajo un mismo conjunto y definir un cliente principal como lugar de pago, lo que va a simplificar la emisión de recibos, el control de deudas y los reportes. Con esto lo que nosotros buscamos es que la gestión sea más ágil, más ordenada y con menos margen de error. Entonces, dentro de lo que es el conjunto, vamos a encontrar la agrupación de clientes bajo un criterio común, vamos a poder centralizar pagos y optimizar cobranzas y vamos a facilitar reportes y análisis. Ahora vamos a seguir con el segundo paso, que es un flujo básico de uso, donde vemos la creación del conjunto, donde tenemos que definir un código, una descripción y una línea de crédito como obligatorio. También debemos asociar clientes y definimos un lugar de pago. Vamos a ir entonces a la web, vamos a ingresar a cuentas por cobrar, gestión, conjunto de clientes. Yo acá ya tengo creado uno de ejemplo, pero es más que nada para que puedan ver cómo se ve la grilla. Dentro del módulo tenemos entonces la grilla donde podemos visualizar y consultar los conjuntos. Podemos ver el código del conjunto, la descripción, el detalle del lugar de pago y las acciones. Tenemos también un cuadro para buscar, para que sea más fácil localizar los conjuntos que tenemos disponibles. Y tenemos la posibilidad de exportar e importar conjuntos. Al exportar hay que tener en cuenta que nosotros podemos definir, aparte de la línea de crédito, exportar un listado completo o una plantilla vacía. Esto después nos puede servir inclusive para la importación, porque hay que tener en cuenta que para la importación masiva de conjuntos de clientes se debe respetar el formato de Excel que se obtiene al exportar los conjuntos de manera masiva. Vamos a mostrarles de ejemplo cómo se ve la exportación. Acá vamos a ver los campos obligatorios, donde vemos el código conjunto, la descripción del conjunto, estos de todos los que tengan ustedes dados de alta en la grilla, los clientes que pertenecen a ese conjunto por su código y por su descripción, y quién está definido como lugar de pago. Luego vamos a ver todo el detalle de la línea de crédito, la forma de pago, y lo que es el plazo de pago, el importe, y si es que tienen parametrizado días con deuda vencida y cantidad de pedidos sin pago. De esta misma forma, ustedes, si quieren cargar conjuntos de clientes de forma masiva, pueden utilizar esta misma plantilla, tiene que ser exactamente igual como les comentaba antes, e ir cargando debajo la información para cargar el conjunto. Continuando entonces ahora con la creación de un nuevo conjunto de clientes, tenemos acá el icono más para agregar, y el sistema ya en el código nos predispone el que le sigue por defecto al anterior. Si bien lo pueden editar y pueden colocar ustedes uno, este campo es obligatorio y el sistema ya predispone el siguiente. En la descripción podemos colocar lo que nosotros deseamos. Voy a poner grupo andino.
Luego tenemos que definir una línea de crédito, que si vamos a la columna de acciones, podemos seleccionar una sublínea de qué tipo de forma de pago. Vamos a poner, por ejemplo, cuenta corriente. Podemos personalizar esa línea de crédito, esto está muy relacionado con lo que son los límites de crédito. Podemos parametrizar un plazo máximo de días para que esos clientes nos abonen su deuda. Vamos a poner, por ejemplo, 5 días. Tenemos un importe máximo de deuda. O sea, acá podemos definir que, por ejemplo, a los 100.000 pesos de deuda de este importe ya se genera un límite. Después tenemos la cantidad máxima de días con deuda vencida. También esto se relaciona con el plazo de pago. Si este plazo de pago se vence, le podemos agregar más días para que se tenga en cuenta después de este primer vencimiento. Y por último tenemos la cantidad máxima de pedidos impagos, que también acá podemos definir que, por ejemplo, a 3 pedidos impagos que el conjunto tenga sin abonar, ya se genera un límite. Vamos a guardar. Y una vez que definimos la línea de crédito, lo que sigue es asociar los clientes. Con el símbolo más vamos a agregar en el ID de cliente el código, vamos a poner el cliente 1. Ya automáticamente, al ser el primer cliente que se agrega, el sistema lo define como lugar de pago, porque es obligatorio que en un conjunto de clientes haya un cliente con lugar de pago asignado. Vamos a guardar la línea. Y acá el sistema advierte que al indicar este cliente como parte de un conjunto, él mismo perderá toda la información que tenga cargada como forma de pago y heredará las configuradas en el conjunto. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros vamos al maestro de clientes, vemos que en la línea de forma de pago tenemos la opción de colocar una forma de pago, una línea de crédito para cada cliente en específico. Pero si ese cliente empieza a formar parte de un conjunto, esto se va a modificar y va a heredar lo que parametricemos acá. Entonces, por ejemplo, el cliente Malena Bertoli, en la gestión de clientes, el mayor de cliente, tiene en la línea de crédito plazo de pago de 20 días, un día con deuda vencida y 3 pedidos impagos. Si nosotros acá cuando guardemos este conjunto de clientes, yo después les voy a mostrar cómo de acá se va a actualizar. Vamos a seguir añadiendo más clientes. El sistema va a informar lo mismo para cada cliente que se agregue. Guardamos y agregamos uno más. Y guardamos. Bien, ¿qué es lo que se puede hacer acá? Como el primer cliente que nosotros agregamos fue Malena, el sistema por defecto ya lo pone como lugar de pago, nosotros podemos editar esto. En realidad, si Malena no es quien va a abonar todos los pedidos de todos estos clientes, entonces esto se puede modificar. Esto es muy común, por ejemplo, para cuando hay alguna cadena de supermercados que tienen varias sucursales, siempre hay una sucursal que está definida por defecto, que es la que abona todos los comprobantes y pedidos del resto de las sucursales. Entonces, si por ejemplo queremos que en realidad Catalina esté seleccionada como lugar de pago, editamos la línea, asignamos el lugar de pago y guardamos. Y fíjense cómo Malena dejó de estar asignada como lugar de pago, ¿sí? Esto es obligatorio. Siempre hay que asignar un lugar de pago en el sistema al crear conjuntos de clientes. Ahora vamos a recordar esto, un plazo de pago de 5 días, un límite por importe y unos pedidos impagos por 3. Vamos a guardar el conjunto y si actualizamos, vamos a ver que acá ya se actualizó la línea de crédito individual del cliente Malena a la que definimos en el conjunto de clientes. ¿Sí? Esto entonces a tener en cuenta que siempre lo que coloquen en la línea de crédito de un conjunto de clientes es lo que se va a heredar también individualmente en cada cliente. Antes estábamos hablando un poco de lo que era el lugar de pago, que es el que asignamos. Esto entonces es obligatorio, como les comenté. Y esto importa porque al generar un recibo para el conjunto, el mismo impactará en el cliente que esté designado como lugar de pago.
Sí, hay que tener en cuenta que al indicar el cliente como parte del conjunto del mismo, va entonces a perder toda la información que tenga cargada en formas de pago como vimos y va a heredar las configuraciones del conjunto. Ahora, ¿cómo vamos a ver el impacto, o sea, la gran funcionalidad que tiene el conjunto de clientes? Si nosotros vamos a cuentas por cobrar, cobranzas por cliente, acá tenemos la opción de buscar por conjunto. Si nosotros buscamos el conjunto 2, que es el que hicimos recién, vamos a ver que tenemos todas las facturas que tienen los clientes asignados a este conjunto. Y si nos enfocamos en estas dos columnas, en la que dice código del cliente y la descripción del cliente, podemos ver a qué cliente pertenece cada comprobante. El primero, por ejemplo, pertenece al cliente de Malena, el tercero pertenece a Dante, el cuarto a Catalina y el quinto a Ramiro. Vamos a dejarnos por otro lado el conjunto de clientes que creamos y nosotros habíamos definido como lugar de pago a Catalina, al cliente número 3. Ahora sí, uno de los clientes, por ejemplo, vamos a suponer que Malena nos abona una parte de alguna de estas deudas que tiene, nosotros vamos a generar un recibo. Entonces, vamos a registrar un recibo dentro del módulo de cuentas por cobrar de, por ejemplo, 10.000 pesos y lo vamos a aplicar, no lo vamos a hacer total, lo vamos a hacer parcial, al primer comprobante que pertenece a Malena. Generamos el recibo, lo vamos a generar en efectivo, porque quiero mostrarles el impacto en caja para que vean el lugar de pago. Bien, ahí vimos que en la primera factura tenía un importe total de 108.857,80 pesos y quedó un saldo de 98.857,80 pesos porque imputamos 10.000 recién en un recibo. Vamos a generar un recibo por 1.000, vamos a generarlo acá, generamos el recibo. Está en efectivo. Y vamos a actualizar la caja. Acá estaban los dos recibos. Tenemos por un lado el recibo que hicimos al cliente 1, que era Malena, por 10.000 pesos, y luego el que le acabamos de hacer recién al mismo cliente. ¿Qué es lo que sucede? Como nosotros teníamos definido como lugar de pago el cliente Catalina Vázquez, que es el 3, si bien los comprobantes pertenecían a Malena, si vemos en la caja, impacta al cliente 3, que es Catalina Vázquez, asignado como lugar de pago. De acá entonces la importancia del lugar de pago, donde todas las cobranzas que hagamos va a ir siempre relacionado a ese cliente establecido como lugar de pago. Vamos a volver a la presentación, entonces ya vimos lo que es la creación de un conjunto. Vamos a repasar algunos puntos claves de lo que vimos recién. Siempre hay que definir el lugar de pago, entonces como conversábamos, esto es obligatorio, porque si no, no se van a aplicar correctamente los recibos, entonces es importante mantener actualizado el lugar de pago que está definido en un conjunto, porque eso va a traer inconsistencias en dónde se van a generar los recibos de las cobranzas. Por otro lado, no se pueden desasociar clientes con comprobantes, esto es algo que ahora les voy a mostrar. El sistema siempre va a proteger la integridad de la información y de las estadísticas, entonces actualmente no está permitiendo. Por otro lado, vamos a verificar las líneas de crédito para evitar inconsistencias al agrupar clientes. Luego podemos importar y exportar masivamente, que esto es lo que les mostré inicialmente. Y por último, se puede cambiar el lugar de pago. Entonces, sobre estos puntos claves, vamos a volver al conjunto, lo editamos y sobre lo último vamos a poder definir otro cliente como lugar de pago. Por ejemplo, quiero que Dante comience a ser el lugar de pago establecido en este conjunto y que no sea más Catalina. El sistema permite sin ningún tipo de problemas. ¿Sí? El lugar de pago siempre se puede modificar. Ahora, en este conjunto de clientes número 2, nosotros ya realizamos un recibo a nombre de Catalina, porque fue la que estaba establecida como lugar de pago, por más que el comprobante era de Malena.
¿Qué es lo que hace el sistema si nosotros queremos eliminar a Catalina de este conjunto? Vamos a probar con el tachito. Acá aparece que se elimina, cuando en realidad nosotros colocamos guardar, el sistema ya nos advierte que no se puede. ¿Por qué? Porque no es posible modificar el conjunto de clientes, ya que el mismo tiene recibos relacionados con comprobantes de otro cliente del mismo conjunto. Entonces, como dentro de este conjunto ya le hicimos un recibo a Catalina, el sistema no nos va a permitir eliminar a Catalina de este conjunto, porque si no se va a romper la integridad del sistema. Si nosotros probamos, en cambio, vamos a cancelar porque no nos permite avanzar, yo tengo este otro conjunto, vamos a tratar de borrar a Isabela, y fíjense que el sistema me permitió. ¿Por qué? Porque en este otro conjunto que yo les preparé de ejemplo, no había hecho movimientos para Isabela, entonces el sistema me permitió borrar ese cliente del conjunto. Acá lo importante es entender que no se puede desasociar entonces clientes de un conjunto si estos clientes ya tienen comprobantes asignados, y que sí es posible cambiar el cliente definido como lugar de pago, asignando a otro cliente dentro del conjunto. Vamos a ver un poco las preguntas frecuentes que surgen a mesa de ayuda. Una de ellas es si se puede cambiar los clientes de un conjunto en cualquier momento. Esto sí se puede, siempre y cuando no tengan comprobantes asignados. Si los tienen, no se van a poder eliminar del conjunto. Otra pregunta común es si se puede cambiar el lugar de pago. Como recién les comentaba, en cualquier momento el sistema permite cambiar el lugar de pago. Una tercera pregunta es qué sucede si genero un recibo al conjunto. Esto es como les mostré, el recibo va a impactar siempre en el cliente que esté definido como lugar de pago. Y por último, si puedo tener un mismo cliente en más de un conjunto. Esto también es muy común y en realidad es que sí se puede, un cliente, digamos, puede estar asociado a distintos conjuntos según las necesidades de gestión que se requieran, siempre y cuando, importante, el mismo no esté definido en otro conjunto como lugar de pago y que no se hayan generado comprobantes previamente en otro conjunto. Comentado todo esto, doy por finalizada la información de la webinar de hoy. Le cedo el mando a Sofi de nuevo para que les haga la presentación del aula virtual y al final dejamos un espacio para sus consultas si es que tienen más dudas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Abril, por la capacitación. Les voy a mostrar rápidamente lo que es nuestra aula virtual para que lo tengan presente y lo empiecen a utilizar. Ustedes desde el sistema de ChessERP van a tener en el margen superior derecho el simbolito del aula virtual. Si le hacen clic, ustedes van a poder configurar con el usuario y clave para hacer un ingreso directo. Entonces, recuerden que el usuario es uno solo por distribuidora. Una vez que lo tengan configurado en el sistema, cualquier persona que esté utilizando el sistema, desde el botón de aula virtual, ingresa directamente al mismo. Cuando ustedes ingresan al aula virtual, van a tener el botón de Mis cursos. En Mis cursos vamos a ver todo el contenido que está disponible para los diferentes módulos de ChessERP y de los productos satélites también. Entonces, en este caso, en el buscador, vamos a poder buscar algún curso en particular que querramos ver, ponemos alguna palabra clave y nos va a llevar directamente al curso en cuestión. Esto es más que nada, les puede ser de mucha utilidad por si llegan a tener persona nueva que necesiten capacitarla en el sistema o quieran repasar algún proceso o quieran ver alguna webinar. En el aula virtual también tienen el calendario para ver todas las webinars que vamos a estar dando en el mes. Bueno, dado que no hemos recibido más consultas, vamos a dar por finalizada la capacitación. Les agradecemos mucho la participación, recuerden que fue grabada y cualquier duda o inconveniente que surja con el sistema nos pueden enviar la consulta a mesa de ayuda a soporte@nextfin.com. Muchas gracias nuevamente y nos veremos en la próxima webinar. Saludos.